Hola, estamos aquí para llevar a cabo nuestra sesión sincrónica que corresponde justamente a la unidad número 2, que inicia con este tema. La unidad se llama la lectura predictiva en los diferentes tipos de contextos y en los diferentes textos. Vamos a ver varios temas. Estaremos hablando de qué es la lectura, la iniciación de la lectura predictiva, la lectura selectiva, los apoyos visuales y la distribución del texto, los diferentes tipos de texto y estaremos viendo también el desarrollo de técnicas de la lectura rápida avanzada. Estos son temas que vimos en la sesión pasada, que se los compartí para el día de hoy. Nosotros tendremos otros materiales. Aquí tomen en cuenta que los mapas, que algunos tipos de texto son de forma escrita y tenemos el caso de los mapas conceptuales, el informe, la carta, el ensayo, el artículo, el oficio, el memorando. ¿Qué es la gramática? Lo estuvimos viendo. Vámonos a lo que sigue. Y quiero empezar con ustedes con esta diapositiva, que justamente pues es su forma de pensar sobre la lectura de José Luis Borges. Él dice que si no te gusta un libro, no lo leas, si no te gusta leer, no lo hagas. Y pues la lectura no es una moda. Él dice que es una forma de felicidad y no debe obligarse a alguien a ser feliz. Aquí nosotros vamos a ir viendo. Hay varias concepciones sobre lo que es la lectura. Y aquí nosotros tenemos 4 de ellas. Ustedes, lo ideal es que terminen también con una idea sobre qué es la lectura. Y bueno, por un lado se dice que es un proceso visual y mental. Por otro lado, se considera un proceso intelectual que consiste en decodificar, relacionar, contrastar, profundizar o en algunos casos infieren. También se conceptualiza como una actividad compleja que exige la puesta en funcionamiento de una serie de habilidades que permiten en este caso convertir en símbolos y significados. Pero otras personas dicen que es un proceso a través del cual se comprenden determinados datos ubicados en unos soportes específicos y pues la idea es se transmite por medios de un código reconocido por el lector. Aquí nosotros podemos tener muchas definiciones, hay mucha literatura sobre esto. Para mí la lectura es una actividad que hace una persona para adentrarse en un tema o simplemente para, para ilustrar o para conocer algo que le interesa o para identificar algo que necesita, ¿no? Eso es una lectura, pero les digo, hay muchas explicaciones, muchas interpretaciones, pero la lectura es también a veces una capacidad que tienen las personas para desarrollar habilidades. La lectura es un requisito para los estudiantes. La lectura es un medio de complemento en la formación profesional y así podríamos decir varias cosas. Ahora, aquí nosotros tenemos diferentes tipos de lectura. Varios de estos documentos, como ustedes lo van a ver al final, pues están relacionados con la lectura que ya compartimos. Y de hecho, la actividad a entregar el 4 de febrero es las palabras, 15 palabras que se van a elegir del libro del Rey del Cash, palabras que ustedes desconozcan y después habrá un significado de ellas y que se va a buscar en un diccionario. Y el otro producto es justamente en este caso, el avance de la lectura del libro. Entonces tenemos estos tipos de lectura que ustedes están viendo en pantalla. Hay más o hay otros, pero bueno, esa es la idea. Ahora, tenemos también, ahora entrando en materia de lo que nos toca hacer, la que se llama la lectura predictiva. La lectura predictiva consiste en extraer las ideas principales del texto, pasando rápidamente los ojos por el papel y fijándonos en los apoyos visuales, como son tipo de letra, imágenes, gráficos, entre otros, así como en leer los primeros renglones, se nos facilita,
leer los primeros renglones de cada párrafo para darnos una idea general, en este caso del texto. También nosotros tenemos la lectura selectiva, que pues es una actividad preparatoria para la lectura formal. Y pues a veces para la lectura formal es esa que va palabra tras palabra, renglón tras renglón, frase tras frase, página tras página. Justo lo que están haciendo ustedes ahorita con la lectura del Rey del Catch, ¿no? Que la idea es que lean todo el libro. Y bueno, esta lectura selectiva permite formarse una idea general sobre el contenido de un texto y sobre el modo de afrontarlo. Consiste en una búsqueda de aspectos muy concretos del texto. El lector descubre lo que le interesa, lo extrae del resto de la información. Ahora tenemos aquí pues algunos requisitos para la lectura son de tipo psicológico, ambiental y de tipo físico. Pero me parece muy importante estos 7 puntos que consideremos, sobre todo porque de repente nos pasa que decimos, no entendí nada de la lectura. No sé qué decir después de leer. Entonces, sí es muy importante cuidar estos elementos como es un lugar confortable, un área bien iluminada y ventilada, tener una silla o escritorio, alternar con ejercicios, vigilar la higiene de los ojos, sustituir alimento chatarra. Y bueno, aquí hay una recomendación, si nosotros ya tenemos mucho rato leyendo, pues también es bien importante que no salgamos a donde haya corrientes de aire porque pues la vista está caliente y pues nos dañamos la vista. Pero sí, y la otra, por cada 10, 15 minutos de lectura es importante ponerse de pie, abrir y cerrar los ojos, porque también tener la mirada fija pues cansa la vista y no la daña. Ahora, ¿cuáles son algunas técnicas de lectura? Más tarde vamos a compartir otras, sobre todo de lectura avanzada. Tenemos de 2 tipos, las convencionales y las que están orientadas a la velocidad de la misma. Las convencionales, pues es la lectura secuencial, como la lectura del libro que están haciendo ustedes, la lectura intensiva y la lectura puntual. Y aquí tienen a ustedes algunas formas de lectura rápida, como es el skimming, el scanning, el marcador o el fijador. Pero también tenemos otras cosas aquí. En la lectura que ustedes ya hicieron, la mayoría probablemente, pues nos dice que las fases de la lectura son 3. Primero se hace una prelectura, después se hace una lectura, la lectura ya en el desarrollo y después se hace una poslectura. Pongo como ejemplo otra vez el libro que están leyendo. La primera vez que ustedes tuvieron en sus manos el archivo digital, hicieron una prelectura, a lo mejor ojearon, a lo mejor vieron el índice, a lo mejor vieron la última página. Esa es una prelectura, como ahorita el libro que está en pantalla, ¿no? Se llama Libro Negro de Persuasión. Entonces, durante la lectura, pues ya es ahorita lo que están haciendo, que ya cada quien dirá si va en la página 70, en la 80, en la 30. Esa es la segunda etapa de la lectura. Y la tercera, a lo mejor es ahorita que ustedes me van a entregar un avance y a lo mejor no se acuerdan de algo que quieren escribir y bueno, se regresan a tal página para ver qué pasa. Esas son las fases. Ahora, en un tema pues que ha sido muy controversial, muy criticado, es el tema de la iniciación de la lectura, en donde se comenta que ha habido problemáticas en la iniciación de la lectura, sobre todo a nivel escuelas, a nivel familias, y a nivel cultura, ¿no? La cultura, porque en lo general hay muy poca cultura por leer. Nos han enfrascado en que la lectura es pesada, en que la lectura es obligatoria, en que la lectura se necesita de cosas, es una cosa difícil. Y entonces hay un problema en general, ¿no? Y pues la otra cuestión es que, pues también, por ejemplo, no sé ustedes, pero en lo general, pues uno de los métodos históricos para aprender es la imitación. Y nosotros nos ha tocado, pues, que en la casa donde vivimos, en la escuela donde estamos, en el lugar donde trabajamos, pues vemos probablemente a poca gente que lee, ¿no? Digo, ahora ya con la tecnología, pues uno no sabe si cuando alguien tiene su celular en realidad esté leyendo algo o esté haciendo otras cosas, ¿no? Pero en el pasado y todavía ahora, pues hay gente que que los miras con un periódico, con una revista o con un libro.
La otra cuestión que para la iniciación de la lectura es que ha habido una ineficiente gestión escolar en el aula. No se ha obtenido esta parte en este caso de, de que haya un lugar o espacios para la lectura, salones muy saturados si estamos hablando de escuelas públicas, o sea, como que históricamente no le hemos dado esa atención. También de parte de los docentes no ha habido una motivación, una formación para la lectura y bueno, lo primero es que nosotros tendríamos que predicar con el ejemplo y a veces como que nos vamos distanciando, ¿no? Cuando la lectura es útil en todas las edades y es indispensable para la actualización y capacitación de todos y todas los que estamos en una profesión, pero también los que no estamos, ¿no? Porque pues hay que estar al día en las innovaciones y cambios que se están dando. También se dice que en la iniciación de la lectura ha habido un deterioro en la infraestructura. A veces no se tiene con los elementos idóneos. Y bueno, yo les comento un ejemplo para si ustedes conocen la biblioteca José Vasconcelos que está en Buenavista, ahí saliendo del suburbano en Buenavista, pues esa biblioteca derivado de la pandemia, pues se tuvo que cerrar como muchas otras, pero cuando la abrieron, pues ya había muchos daños, ¿no? Y no se ha corregido eso. Es una biblioteca muy grande, es una biblioteca muy amplia y que bueno, ahora ya, en muchos lados también contamos con bibliotecas, digitales. Ha habido también un hacinamiento en las aulas, lo que decíamos hace un rato, son muy pequeñas, que no hay como que el espacio en el tiempo para poder hacer esta actividad, pero también hay otro tipo de factores que en determinado momento impiden la iniciación de la lectura, que son los factores socioeconómicos. A veces, pues hay la necesidad primero de comer y luego comprar un libro o pagar un libro. Y en las escuelas, pues se supone que la mayoría de ellas tendrían que destinar parte del presupuesto a eso. Y nosotros vemos que eso sucede muy poco, ¿no? E incluso, ¿no? Aunque sean libros digitales, pues las escuelas pagan revistas para poder tener acceso a ciertas revistas digitales o a ciertos periódicos, que aunque de repente los encontramos en internet, pero no siempre son de manera completa. También para la iniciación de la lectura, entonces, hay otro elemento que tendríamos que estar trabajando, que es la disciplina, ¿no? Que en este caso yo espero que todos ustedes pues terminen de leer este libro, más que por mí, por ustedes, ¿no? Por ustedes, por una calificación, por ustedes, por cultura, por ustedes para cumplir algo que ya se inició, para cerrar ese círculo. Y también en la iniciación de la lectura, pues es muy importante el control del grupo. También hay los factores familiares, lo que decía. A veces, pues a la mayoría de los integrantes de la familia no les gusta leer. No, obviamente no es mi caso, pero eso sí, como que nos aleja a los demás, a los que nos va a costar, a los que les va costando un poquito más, pues eso obstruye el interés. Y a veces las pocas condiciones de bienestar en ciertas comunidades. Tenemos bibliotecas municipales que históricamente casi no se usan, tenemos bibliotecas en las universidades que tampoco casi se usan, y no porque a veces no permitan el acceso a ellas, sino creo que ahí jugamos un papel importante los profesores, para motivar a que se usen. Entonces, la iniciación de la lectura desde el punto de vista de las circunstancias es complicado porque hay todos estos elementos. Entonces ya ustedes sopesarán con cuáles coinciden, con cuáles no. A lo mejor hay otros que no están aquí anotados. Entonces, ese era hablar. Ahora, por el otro lado, la iniciación de la lectura en todos los ámbitos educativos, pues, puede ser derivado de la tarea, por el contenido o para una evaluación. En el caso del libro del Rey del Cash que ustedes están leyendo, pues obviamente lo están leyendo porque es parte de una de sus tareas. A mí me interesó y les agradezco que hayan accedido a leerlo porque es un contenido que tiene que ver con el sistema, con el país donde vivimos, con personas que han dirigido este país. Entonces, el otro aspecto donde se centra el asunto de leer, pues es en la evaluación, porque ustedes saben que si hacen esa tarea, pues van a obtener el porcentaje para su evaluación del primero, segundo, tercer parcial y finalmente la calificación del cuatri. En el caso digo, y desgraciadamente o afortunadamente en una escuela se tiene que manejar así, o sea,
pero tú llegas a tu casa y pues muchos, porque claro que hay excepciones, pues lo último que van a hacer es ponerse a leer, si no ya leí bastante en la escuela. Entonces, cuando nosotros podamos revertir eso, yo creo que nos va a ir mejor y podremos estar con más elementos en nuestra formación profesional, porque yo les decía hace un rato, para mí la lectura es una actividad, es una capacidad, es un arte, es una habilidad que se tiene y la habilidad se va perfeccionando entre más tiempo la hagamos, ¿no? Y también he compartido con mis grupos que cuando nosotros leemos, ampliamos nuestro vocabulario, mejoramos nuestra ortografía, usamos más los signos de puntuación porque vamos a lo que dije al inicio de esta conversación, se da el efecto de la imitación. Entonces, realmente las bondades del uso de la lectura, pues son amplias, sí y solo sí. Nosotros, como les he dicho en otros momentos en la clase, si lo que estamos conociendo lo usamos, lo aplicamos, va a tener más sentido en nuestra formación personal, profesional y, por supuesto, laboral. Pero eso depende de cada uno de nosotros. Ahora, decíamos aquí, en esta parte de la iniciación de la lectura todavía, la iniciación de la lectura y escritura la ejerce protagónicamente el sujeto que aprende. O sea, ustedes, cada uno de ustedes, aunque si ustedes no tienen la voluntad y no quieren, de nada va a servir todo lo que estamos haciendo, todo lo que estamos compartiendo. Es solo y sí, si ustedes quieren. Y pues aquí un dato interesante es que el 80% de las dificultades en el aprendizaje de la lectura y escritura están asociadas al uso de métodos descontextualizados y a la falta de una pedagogía interactiva. A veces los profesores cuando dejamos leer, lo dejamos ver más como una imposición que como una utilidad, ¿no? Yo siempre veo la lectura como una cuestión de utilidad, de oportunidad, de crecimiento, de aprovechar, de aprender y que nos va a dejar muchas cosas positivas más. Obviamente no creo que una lectura deje cuestiones negativas. A lo mejor es una lectura fuerte, pero pues eso depende de nosotros qué queremos leer, ¿no? A mí, por ejemplo, no me gusta la lectura que tiene que ver mucho con asesinatos violentos, con ese tipo de lectura, ni películas a mí no me agrada, pero cada público tiene el interés que guste. Entonces, por eso acá se dice que entonces ya desde el punto de vista institucional formal, la iniciación de la lectura comprende 4 niveles, la parte presilábica, la parte silábica, silábica alfabética y finalmente el alfabético. Por eso los niños cuando empiezan a leer, pues primero tienen que conocer las letras, saber cuáles son mayúsculas, cuáles son minúsculas, cómo se pronuncian, si se junta una con otra, qué forma y qué quiere decir. Toda esa parte así inicia. Ahora, por el otro lado, hay otro argumento que es el proceso de adquisición de la lectura y que es primero la gráfica, luego la prealfabética, la alfabética y lo que es la lectura. Ahora, entramos aquí a uno de los temas que comenté al inicio, que son los tipos de texto. Y vamos a ver que si no mal me equivoco, porque no les puse número, hay 6. Este es el narrativo. La idea de todo esto no solamente es que ustedes a lo mejor lo recuerden porque seguramente muchos ya los vieron, sino que también lo dicho, si lo conocen y lo usan, lo pueden aplicar y le da más sentido a su formación profesional, si no, no. Entonces yo quisiera que a lo mejor en un ejercicio muy provechoso para todos, lo que ustedes me van a entregar sobre la lectura del avance del libro y lo que ustedes me van a entregar sobre los 15 conceptos de palabras que ustedes desconocen y que, bueno, ahora ya saben su significado porque buscaron en un diccionario qué eran, ahora las van a usar, pero además me van a decir qué tipo de texto es el que me van a entregar en cada caso. Y para eso, pues ustedes váyanle viendo aquí. Primero tenemos el texto narrativo. La narración es un tipo de texto en el que se cuentan hechos reales, ¿sí? O ficticios, los personajes que la llevan a cabo en el tiempo y en el espacio donde desarrollan y van entrelazándose con el diálogo. Y yo aquí quiero poner un ejemplo que es la trilogía de las sombras de Grey. A mí es una obra que me gustó mucho, sobre todo el primer libro, el primero, me encantó más porque
es una obra que te va llevando tu imaginación, llegas a construir mentalmente cómo es Anastasia, cómo es el empresario millonario, joven, guapo, y hay muchos mensajes, ¿no? Entonces es un libro que a mí me encantó, de hecho se llevó a la pantalla, pero nada que ver la película con el texto. Entonces ahí hay mucho de esto narrativo. Vamos a compartir algo más. Entonces los textos narrativos pueden ser de forma literaria y no literaria. En el caso de la literaria, mundos imaginarios, lo que yo decía con la obra de, este, de la trilogía de las sombras de Grey, y que a mí, por ejemplo, me llamó la atención para leer ese libro porque fue un libro que ustedes saben que, a lo mejor saben que el libro que más se ha vendido en el mundo es en este caso, la Biblia, y que de hecho es uno de los libros mejores escritos en el castellano. Es uno de los mejores libros redactados por sus enunciados, por su gramática, por su sintaxis, por sus connotaciones, por el uso de signos de puntuación. Es uno de los libros mejores escritos, la Biblia, indistintamente de la preferencia religiosa que cada quien tenga. Y uno de los libros, corrijo, que más se ha vendido es el de Harry Potter. Ajá. Entonces, la autora de la trilogía de las sombras de Grey, ella, cuando se empieza a preparar profesionalmente en el mundo de la literatura, su sueño siempre fue hacer un libro que se vendiera, si no más, al menos igual que el de Harry Potter. ¿Y qué creen que lo logró? De hecho, el libro de las sombras de Grey es uno de los libros que más se ha vendido, es el tercer libro, la Biblia, Harry Potter y pues las sombras de Grey. Entonces, ahí hay textos narrativos, ajá, y bueno, en el caso del texto narrativo no literario, pues dice que aquí se informa sobre un hecho, no hay intención estética. Ahora veamos otro tipo de texto, es el descriptivo. Aquí la descripción consta, aquí la descripción consiste en hacer un listado de características de un objeto de forma estética. Si, y aquí la idea es que abarca cualquier realidad, sea humana o no. Ese es un texto descriptivo. Ahora, el tipo de texto narrativo puede ser la descripción técnica y el de la descripción literaria. Aquí creo que yo tuve, a ver, narrativo, literaria y no literaria, descriptivo. El texto no puede ser. Entonces aquí nosotros tenemos, en el caso de la descripción técnica, palabras técnicas que solo apuntan a explicar una característica de lo que intenta representar, y la descripción literaria, primando la subjetividad del autor y el uso de las palabras. Ahora vamos a ver que tenemos el texto argumentativo. Este texto es un texto en el que se presentan razones para defender una postura. Tú puedes estar a favor o en contra, pero defender cualquiera de las posiciones. Ese es un texto argumentativo. Y se dice que hay dos tipos de textos argumentativos, los emotivo-afectivos, ¿sí? Y no sé, ahí estamos lo que están haciendo ahorita las candidatas en el Estado de México, ¿no? Con sus discursos en muchos medios que están. Ese sería un tipo de texto argumentativo emotivo afectivo. Y del otro lado están el tipo de texto lógico racional, ¿sí? Que es a lo mejor el que se da para explicar un avance científico, ¿no? Ajá, y decir por qué es interesante y por qué no. Ahora tenemos el otro tipo de texto que es el científico, en donde se producen usualmente en una comunidad intelectual, una comunidad científica, y es para demostrar los avances de una investigación, de un experimento, como pueden ser una conferencia, una ponencia, una tesis doctoral, una memoria. Esos son los tipos de texto científico. Y por el otro tenemos el tipo de texto expositivo, en donde se hace una presentación sobre un tema, ajá, ante un público, y no necesariamente el público tiene que saber sobre eso, y tampoco se busca convencer a ese público sobre algo, si solamente se expone, ¿no? Es como si ahorita nos hicieran una exposición de las reformas fiscales, ¿no? Sin que yo tenga que ser contador público, pero pues se exponen las ideas clave. Tenemos entonces también que el texto expositivo se divide en divulgativos y especializados.
En el primer caso es cuando solo se informa sobre un tema y van dirigidos a públicos muy amplios. Y el especializado ya es un texto expositivo que a lo mejor es la explicación de la miscelánea fiscal y solamente es para pues, los contadores públicos, de manera, o sea, no solo para ellos, sino que ellos tendrían más interés. Ahora tenemos el texto instructivo, que los textos instructivos son los que explican procedimientos o instrucciones. Por ejemplo, una receta de cocina o por ejemplo la imagen que yo puse ahí que es una matriz de clasificación en donde, o sea, explican procedimientos de forma detallada, ¿no? Esos son los textos instructivos. Tenemos también, bueno, esos eran los tipos de textos. Ahora vamos a otro de los temas que tiene que ver con el apoyo visual y la descripción de textos. Un apoyo visual es una imagen o cualquier otra cosa que se ve y que se utiliza para comunicar un mensaje. Por ejemplo, en las diapositivas que he venido compartiendo con ustedes, en algunas he puesto imágenes como aquí, en donde estoy explicando el texto expositivo a través de esta persona que está justamente ante un público explicando algo. Ajá. Y en el caso de la imagen que ustedes están viendo ahorita, yo puse esta bandera, ¿no? Y si yo les preguntara a ustedes, bueno, ¿qué piensan si yo les digo, resulta que hay algo que se llama apoyo visual y yo pongo esto y les pregunto, ¿qué significa para ustedes esto? Entonces seguramente alguien me diría, bueno, México, soberanía, nacionalismo, ¿sí me explico? Entonces los apoyos visuales se utilizan en las lecturas, en los textos para llamar la atención y o para comunicar un mensaje. Ahora, la distribución del texto es esencialmente cómo vas a organizar tú un texto. Si vas a poner un nombre, un título, si vas a poner subrayado, letras cursivas, aquí interlineado. Por ejemplo, yo ahorita el trabajo que ustedes van a mandar el 4 de febrero, que tiene que ver con la entrega del avance, yo les mandé ya en Classroom unas características de cómo quiero el texto. Por ejemplo, algo que les pido es que no quiero portada. En la primera hoja que van a hacer en Word, deben de poner su nombre completo, después ya, como yo les voy diciendo, 1, 2, 3, ¿sí? O por ejemplo, otra cosa es que aunque lo van a hacer en Word, como lo van a subir ustedes a Classroom, como actividad que se les está pidiendo, tiene que ser en PDF. Entonces, esto que estamos viendo ahorita lo van a aplicar cuando ustedes me manden ese trabajo. Entonces, la distribución del texto tiene que ver, insisto, cómo se organiza, cómo se estructura ese texto y sobre todo, por ejemplo, a qué le quiero llamar yo la atención. En algunos casos se sugiere, por ejemplo, que pongan subtítulos, ¿sí? En el caso de la imagen que está aquí, error de mayúscula, todo esto, error de ortografía, todo está en mayúscula, pero lo que quiero que vean es que esto está en amarillo, las letras, y tienen un fondo blanco. Estas letras son más chicas, ¿sí? Y esa es una distribución del texto para llamar la atención del lector. Cuando nosotros escribimos una carta, cuando nosotros escribimos, hacemos un resumen, cuando nosotros hacemos mapas, los coloreamos, les ponemos imágenes. Entonces, la distribución del texto que tú vas a hacer, y aquí, como dice, al final del día, la distribución del texto implica como una técnica de comunicación visual. Ahora, vamos a ver las técnicas para la lectura rápida. La primera sería tener los ojos en perfectas condiciones, aquí va mayúscula. 2, eliminar el hábito de pronunciar las palabras mientras se lee. Yo diría que sería eliminar el hábito de pronunciar malas palabras cuando se lee. Porque, por ejemplo, yo digo, estoy leyendo en voz alta y digo técnicas para la lectura rápida. Y dices, a ver, no dice para la lectura, dice técnicas para lectura rápida. Entonces, aquí yo lo corregiría, sería eliminar el hábito de pronunciar mal las palabras mientras se lee, o sea, pronunciarlas como está. Y si son palabras que no las hemos usado, pues leerlas con más despacio para que las podamos pronunciar de manera correcta. Otra es elegir palabras claves o ideas. Y eso se puede hacer a través de las palabras que están en cursivas o los subtítulos. Evitar la relectura o vuelta atrás. Para eso es muy importante lo que decíamos al inicio, que cuando nosotros empecemos a leer, tengamos un lugar cómodo,
con iluminación, sin distractores. Eso nos va a evitar a regresarnos, porque además luego nos estresamos y no avanzamos. El otro es desarrollar un amplio espectro de visión en la lectura. Por ejemplo, si es la lectura del libro del Rey del Catch, bueno, pues echar a volar la imaginación de qué va a hablar. El punto 6 es mantener una actitud de seguridad y confianza, ¿sí? Eso es muy importante. Y aquí nosotros tenemos ya algunas fuentes de consulta que usamos. Esta es la lectura que ustedes hicieron para la actividad que seguramente ya mencionan, que se llama Trabajo Académico sobre Definición, ¿sí? Y pues de mi parte es todo. Les agradezco mucho la atención que se sirvan dar a esta clase sincrónica y espero con mucha alegría su trabajo, y fue un placer estar aquí. Dejo de compartir y